Completamente es un conversatorio, la idea es exponer ideas, sacar algunas conclusiones, vamos a ver si logramos tener algunas en especial, pero mi nombre es Luis Fernando Aragón, soy el coordinador de la cátedra y bautizamos el tema de hoy como fuentes de financiamiento y su influencia en la investigación, cómo navegar las aguas agitadas. Vamos a tener 3 presentaciones de 10 minutos cada una nada más para generar la conversación y luego simplemente vamos a conversar, la idea es tener suficiente debate, suficientes preguntas y detalles, pero entonces voy a dar inicio con la parte mía. Como les decía, mi nombre es Luis Fernando Aragón, soy profesor aquí en la Escuela de Educación Física y Deportes, investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano. Les doy la bienvenida. Vamos a tener oportunidad de que cada quien se presente después de que hagamos este ratito, por si acaso vienen algunas personas un poco más atrasadas. El objetivo general que tiene la cátedra es ofrecer un espacio para el intercambio de ideas y la facilitación de herramientas que fomenten la integridad científica en el quehacer de la comunidad universitaria. Quiero decir, va más allá de los cursos de buenas prácticas clínicas, va más allá de investigación clínica con seres humanos, es mucho más amplio lo que queremos abarcar y lograr. Como contexto para este conversatorio, yo creo que para nadie es un secreto que existe un enorme desequilibrio entre el financiamiento que hay disponible y las necesidades. En el área de las ciencias del movimiento humano lo experimentamos muy claramente, porque cuesta muchísimo encontrar fuentes, posibles opciones de financiamiento. Cuando salen convocatorias de las diferentes organizaciones externas o internas de la universidad, normalmente nosotros tenemos que ver dónde tal vez podríamos calzar y quizás lograr algo especial. Julián Garzón está aquí presente. Julián consiguió un financiamiento de Mount Sinai, que fueron unos financiamientos que se coordinaron con la Vicerrectoría de Investigación, pero eran para salud. Y entonces él logró explicar y hacer el enlace correcto entre salud, medio ambiente y la investigación que él está haciendo, que es sobre sudoración y cómo los protectores solares pueden interferir con esta sudoración. Dentro de este contexto, pues los patrocinadores siempre tienen intereses específicos. Hay patrocinadores más altruistas que otros, pero yo quisiera ofrecerles a ustedes que siempre los patrocinadores van a tener intereses específicos. No solamente cuando tenemos patrocinadores de la empresa privada. Y estos sesgos ocurren, por ejemplo, con las convocatorias del CONICYT. Recientemente salió la convocatoria CR Investiga 2024 y el área es específicamente salud humana y ciencias de la vida. Ahí hay un sesgo ya. Y está bien, tiene sentido, es decir, es el interés, es lo que ellos quieren promover, entonces así lo van a hacer. De los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que son el patrocinador más grande que hay a nivel mundial de investigaciones en salud, de la Vicerrectoría de Investigación, por ejemplo, acaba de salir una convocatoria que es exclusivamente para mujeres, y eso está muy bien porque hay que ayudar y hay que promover que haya más investigación de parte de todas las mujeres investigadoras de nuestra universidad. Pero de nuevo, ahí hay claramente un sesgo, hay un interés específico. También nos sucede esto con la Fundación Templeton. La Fundación Templeton es una organización que patrocina investigación en áreas de filosofía, de teología, de religión,
Y entonces, de nuevo, sabemos que tienen intereses y sesgos muy concretos, muy específicos. Y de nuevo, eso está bien, nada más hay que reconocerlo, hay que saber que así es. Ahora bien, puede haber conflictos de intereses aparentes y reales entre los patrocinadores y los investigadores. Y eso es parte de lo que queremos conversar un poco hoy. Ese tipo de conflictos que pueden existir. Y entonces, en el camino de investigación financiada habrá obstáculos, oportunidades, peligros y retos. Un ejemplo clásico, no sé si le voy a robar material a Silvia o a Jorge, pero un ejemplo clásico es una empresa privada que financia una investigación y dicen, pero eso sí, yo tengo que ver los resultados antes de que se publiquen. Y entonces ya ahí tenemos un conflicto de intereses, porque el investigador tiene la obligación de publicar los resultados, salga lo que salga, es parte del compromiso nuestro con la ciencia. Entonces vamos a ver un poquito esos detalles. Y yo quisiera aprovechar la experiencia que hemos tenido recientemente en unas investigaciones que nos han patrocinado Dos Pinos, a nosotros en el CIMO, para hacer estas reflexiones. Hay un convenio marco de cooperación entre la Universidad de Costa Rica y Dos Pinos, fantástico. Hay también un convenio específico de cooperación que tuvo que ir y venir docenas de veces. A veces nos preguntamos cuál es la idea de que haya un convenio marco, en qué medida ayuda. Tal vez ustedes nos pueden contar un poquito en qué ayudan estos convenios marco. Pero bueno, ya en el convenio específico, Dos Pinos puso dinero, también aportó en especie, puso leche, queso, jugo de naranja para los desayunos de los participantes que llegaban en ayunas. Por protocolo tenían que llegar en ayunas al laboratorio. Y nada más para darles unas ideas, unos ejemplos, la cláusula 8e de ese convenio específico de cooperación dice: ambas partes tomarán las acciones necesarias para informar en las publicaciones sobre el aporte económico y en especie de Dos Pinos. Entonces es parte del compromiso que hay de transparencia. O la cláusula 8f: Dos Pinos se abstendrá de contactar a los participantes para influir en los resultados del proyecto. En cierto tipo de estudios tratamos de hacer que los estudios sean a ciegas, pero cuando los participantes están tomando agua o leche o bebida deportiva, por más que lo pongamos en un envase opaco que no se pueda ver ni se pueda oler, en el momento en que lo prueban ya saben qué es lo que están tomando. Entonces ahí podría haber pues una cierta injerencia en los resultados. En las presentaciones que hemos dado sobre los resultados de esta investigación hemos hecho lo que se acostumbra ahora a hacer en todo congreso y todo esto, que es hacer una declaración de financiamiento. Y en esa declaración decimos, bueno, los fondos que aportó Dos Pinos se usaron para pagar horas asistente graduado a los estudiantes que colaboraron, para cubrir los insumos y para apoyar en la divulgación de los resultados en congresos y publicaciones académicas incondicionalmente. Además, no es que eso sea pecado, eso sí se puede hacer, pero en este caso los investigadores no recibimos dinero más allá del salario de la UCR. Entonces así lo estamos declarando cuando damos una presentación sobre este tema. Es algo que inclusive uno puede hacer intencionalmente para que esté más claro que no hay demasiada influencia del patrocinador o alguna influencia indebida del patrocinador. Esto de la divulgación de resultados en congresos y publicaciones académicas significa que la empresa la cooperativa Dos Pinos estaba comprometida con apoyar esa divulgación, salieran los resultados que salieran, porque el compromiso de ellos era con la ciencia. Y bueno, esta es una de las publicaciones que salió el año pasado en la revista Nutrients. Y entonces en los reconocimientos dice:
Este estudio fue patrocinado por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos de Costa Rica bajo un contrato para el proyecto tal, que se llama tal, y eso fue con el CIMOU, el Centro de Investigación en Ciencias de Movimiento Humano. Y luego decía, conflicto de intereses, los autores declaran no tener conflictos de intereses. Los patrocinadores, vean qué interesante esto, no tuvieron papel alguno en el diseño del estudio, ni en la recolección, análisis o interpretación de los datos, tampoco en la redacción del manuscrito o en la decisión de que se publicaran los resultados. Esto lo pusimos como declaración en la publicación en la revista científica. Esta es la otra publicación que salió, que es en Human Kinetics Journals. Ellos tienen un sistema que ponen un video ahí para el resumen de la publicación, pero esta es la página que lleva a la publicación propiamente y dice: fuentes de financiamiento. Esta investigación fue patrocinada por la Cooperativa Dos Pinos bajo el contrato número tal con la Universidad de Costa Rica para el proyecto de investigación tal. La licencia de acceso abierto con la que se está publicando este artículo fue patrocinada por la Cooperativa Dos Pinos y la Universidad de Costa Rica bajo el contrato número tal. Entonces, esta es una de las acciones que se pueden tomar para que haya transparencia, para que las personas que leen los artículos digan: ok, aquí probablemente hay mano oscura en la investigación, tal vez no es tan objetiva, o digan, tal vez sí es más objetivo. Y a pesar de todo, a pesar de todos esos esfuerzos, entonces me dicen mis hijos el otro día: papá, ¿saliste en TikTok? Y le digo yo: nada que ver, yo no tengo TikTok. Y me dicen: sí, vea, y me enseñan el celular y me dicen: vea, y tiene como 170,000 descargas, no sé qué. Y los alumnos de aquí del curso de la U también me decían: profesor, lo vimos en un anuncio de la Dos Pinos. Y yo: no es un anuncio, es divulgación de la ciencia. Pero bueno, entonces resulta que a pesar de todos los esfuerzos que uno puede hacer, pasan cosas así. Entonces yo quiero proponer unas buenas prácticas para terminar con estos 10 minutos míos. A la derecha está la portada del número más reciente de Ciencia y Tecnología del semanario Universidad, que hicieron un reportaje bastante completo, bastante bonito sobre la investigación, los estudios que se publicaron, y bueno, ahí jugaron con la caja de leche para la cuestión de no hidratante y yo qué sé qué. Pero algunas buenas prácticas: negociar abierta y francamente con la entidad patrocinadora. Si uno negocia desde el principio con ellos, es más factible poner ciertas condiciones y ciertas cosas que en el caso de esta experiencia con Dos Pinos ellos respetaron muy bien. ¿Qué entendés por negociar abierta y francamente? ¿Decirles todo lo que tenemos pensado hacer? Decirles, es decirles, proponemos hacer un estudio sobre tal cosa, pero vean, no sabemos qué va a salir. Si supiéramos exactamente qué va a pasar con el estudio, no vale la pena hacer el estudio. Entonces, puede ser que salga algo negativo para el producto que ustedes quieren vender y quieren divulgar. Y eso, nosotros tenemos el compromiso de divulgar los resultados pase lo que pase. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es, si salen resultados bonitos para ustedes, ustedes van a querer divulgarlos inmediatamente, pero nosotros vamos a pedirles que se esperen hasta que salga la publicación en la revista científica. Y una vez que salga eso, entonces usted, quien quiera, puede hablar sobre lo que salió publicado en la revista. Entonces ustedes van a poder hacerlo. Ese tipo de cosas. Tener paciencia con los aspectos legales que maneja la OCR. Es que son muchos y algunos uno no se los imagina. Otros son un poquito más evidentes. Ya Silvia nos va a hablar un poquito más de eso, pero hay que tener paciencia con esos aspectos
requisitos legales. Tener convenios claros y respetar todas sus estipulaciones. Qué tirada, pero sí, los convenios específicos tienen que ser muy detallados y tienen que tener mucha cosa. Y finalmente, hay un detalle que es importante, y es que la calidad de la investigación y las publicaciones deben hablar por sí solas. Siempre va a haber cuestionamientos, va a haber críticas. Yo antes, hace ya casi 15 años, trabajé por 11 años con el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, y entonces la gente decía, de ahí claro, hacen una investigación de hidratación, ni modo que iba a salir que el Gatorade no funciona. Pero, ¿y si de verdad sí funciona? Y lo estamos demostrando científicamente con buenas pruebas de laboratorio y todo. Entonces hay que ser hay que ser muy claros en cuanto a lo que dice la investigación y que esté suficientemente sólida para que hable por sí sola. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y quisiera cederle la palabra entonces a Silvia, que se presente rápidamente, nos cuente un poquito de lo que hace usted aquí en la universidad, en la vicerrectoría, y luego nos comparta su presentación. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, yo soy Silvia Salazar. Estaba ahora en una reunión a la 1:30 con unos profesores de la sede de Turrialba y estaban asombrados, y les dije yo, es que tengo 40 años de estar aquí sentada. No son 40, son 37 o 38, por ahí ando. Pero bueno, esa es mi historia en la Universidad de Costa Rica, casi 38 años de trabajo. Yo soy asesora legal en ProInnova, especializada en temas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, y eso a lo largo del tiempo ha hecho que se abra a un espectro amplísimo, ¿verdad?, de casi todos los temas regulatorios de la investigación. Entonces, algunas veces colaboramos con el SEC en temas de investigación biomédica, temas de salud. Soy la persona encargada de las relaciones de investigación con la caja, por ejemplo, que son un poco complicadas. Eso también hace que veamos temas de bienestar animal, biotecnología, etcétera. Veo mucho financiamiento externo, porque también tengo dentro de mis tareas casi que revisar todos los convenios y los contratos que hace la universidad con el sector externo, y aquí estoy hablando de todo tipo de organizaciones públicas y privadas. Bueno, entonces yo les digo, tengo una experiencia de casi 38 años, y el tema de confidencialidad de alguna manera está también relacionado con propiedad intelectual. Entonces, cuando uno habla de propiedad intelectual, definitivamente tiene que hablar de confidencialidad, y entonces también me indilgaron a mí también todos los temas de confidencialidad, acuerdos de transferencia de material biológico, o sea, casi todo lo que sea regulatorio de la investigación lo vemos en ProInnova. Y este tema del financiamiento de la investigación, van a ver ahora que tiene aristas de todo esto que estoy diciendo. Aquí, Fernando. Sí. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de generalidades, no se asusten, va muy rápido. Voy a presentar algunas cosas de otras universidades que me interesa, porque a uno siempre le gusta hacer como una referencia a qué es lo que están haciendo otras personas, qué es lo que pasa en la UCR, y voy a dar algunos ejemplos diciendo que el caso de Dos Pinos es la excepción, Luis Fernando, total, y eso se lo digo yo, que tengo 38 años de estar aquí, y ahora voy a dar los ejemplos.
Cuando hablamos de esto, de este tema, uno puede encontrarse este tema bajo malas conductas en investigación, que también incluyen algunas otras cosas, por ejemplo, como el falseamiento de datos y otras cosas que no sé si se acuerdan que ha habido escandalillos grandes a nivel mundial, ¿verdad? De hacer investigación en temas poco éticos, ¿verdad? Como clonación, ¿verdad? Por ahí andaba un caso de un investigador coreano que también falsificó datos y además al final de cuentas nadie sabe si hizo clonación o no la hizo, cuestiones así. El término que a mí me gusta más es integridad de la investigación, que es como se llama esta cátedra, y efectivamente a mí me parece que es el tema que más se ajusta, pero también eso está relacionado con conflictos de interés y con conflictos de compromisos, porque también eso está relacionado, o sea, aquí estamos cogiendo la punta del iceberg, Luis Fernando, porque al abrirse la universidad, al relacionarse con el sector productivo, se han creado un montón de situaciones, ¿verdad? Sobre todo, ahora voy a decir, cuando hay algo que tenemos que hacer definitivamente, que es llevar a los investigadores a las empresas, ¿verdad? A resolverles problemas específicos y a las organizaciones en general y llevar a los muchachos, pero eso tiene que ser dentro de un marco de integridad, ¿verdad? Dentro de unas normas y unas reglas, que debo confesar que la universidad está un poco en pañales todavía en eso, ¿verdad? En un poquito más de lo que es la regulación del compromiso, de la asesoría, de la consultoría y de la diferenciación entre lo que hago privadamente y lo que hago en el marco de mi función como profesor universitario. Es que estas cosas yo les tengo pavor, porque yo soy cero tecnológica, así que mejor aquí yo me voy. Entonces, bueno, ¿cuántas personas sabían que hay un nuevo código de ética en la Universidad de Costa Rica? ¿Vieron? ¡Qué horror! Ah, bueno, no, bastante, sí. Esto es muy reciente, pero es como decir una pincelada a lo que realmente necesitamos de regulación y que también estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero ya aquí uno puede empezar a ver cosas que son muy importantes, como los principios éticos que debe respetar el personal universitario, y ahí habla de integridad, habla de objetividad, independencia, imparcialidad y legalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se refiere a transparencia? Esto parece como extraño, pero sinceramente hay que estárselo recordando a la gente. O sea, parece como extraño, pero sí. ¿Cómo es que son los actos transparentes, verdad? Que la persona se conduzca de forma íntegra, clara, verificable en el cumplimiento de sus funciones públicas, ¿verdad? Pero no solo eso, porque el código de ética es, como su nombre lo dice, un código de aplicación que es totalmente subjetivo, ¿verdad? O sea, mañana yo no hago algo así, pero sí puedo ser que esté sujeto a otras normas, y aquí todavía me faltaron, por ejemplo, estas son a nivel nacional, pero bueno, porque eso es otra cosa que también me parece que es muy importante decir. A veces se nos olvida que somos funcionarios públicos. El otro día estaba en el consejo universitario y me da una risa porque ahí yo me dejé decir esto y casi, bueno, pero es que es cierto, o sea, a veces creemos que esta es una república independiente, o sea, que la UCR es una república independiente, que puede hacer lo que quiere, que está totalmente aislada del contexto, y eso no es cierto. Entonces, a nosotros se nos aplican un montón de leyes y un montón de normas. Y se nos olvida, y algunas veces algunas personas se sienten incluso mal de que uno les diga es que somos funcionarios públicos, y en realidad sí lo somos, porque el salario de nosotros lo paga el presupuesto público, ¿verdad? Entonces, bueno, a nosotros nos aplica la Ley General de Administración Pública,
que habla un montón de artículos sobre esto, sobre probidad, sobre la legalidad de los actos, y que el funcionario responde por sus actuaciones. Las actuaciones del funcionario público tienen que ser motivadas, tienen que ser legales, tienen que ser justificadas, ¿verdad? Entonces, de ahí derivan una serie de cosas que es lo que Luis Fernando a veces llama que son los requerimientos legales de la U, pero es porque no es que nosotros los inventamos, no es que ahí están, ¿verdad? Luego está esta otra ley que es muy importante, y creo que en el contexto de ahora de la famosa esta ley, que no la quiero pronunciar, la del gatito, la ley general de control interno se nos aplica también, y aquí es muy interesante porque si alguien ha seguido el debate de la ley del gatito, se puede dar cuenta que en realidad mucho de lo que se está hablando es de dos cosas: de las funciones de la Contraloría y también de modificaciones en la ley general de control interno, porque hace unos 10, 15 años hablábamos del control solo sobre las finanzas, o sea, solo sobre los aspectos administrativos financieros de los presupuestos, y que si alguien cogía un 5 o no lo cogía, o si alguien gastaba plata de más o no lo gastaba. Hace como 15 años, y además con el surgimiento de la Ley General de Control Interno, el concepto de fiscalización se amplió, y ahora hablamos de una fiscalización que no solo tiene que ver con los aspectos financieros, sino que hablamos de la eficacia y de la eficiencia en la administración de los recursos públicos. Y la gente no ha entendido, ¿verdad?, que eso le amplió totalmente el espectro a la Contraloría y a las auditorías y a los deberes nuestros como funcionarios públicos, de que ahora nosotros no solo tenemos que ver que nadie se robe 1 millón de colones, sino que ese dinero se gaste de una manera eficaz y eficiente. Y hay que ver una gran diferencia en eso, porque eso implica planificación, implica una serie de cosas que no son solo ver los números y ver que nadie se ha robado plata. Entonces eso es muy importante, porque eso es un concepto mucho más amplio que también explica por qué la Contraloría se mete en un montón de cosas que a un señor en Zapote le cae mal, ¿verdad? Porque se tiene que meter, porque estamos hablando de conceptos no solo de números, sino que estamos hablando de conceptos de control mucho más amplios. Y otra ley que mucha gente no la conoce tampoco y que se nos aplica montones es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Esa ley dice que el funcionario público tiene un deber de probidad, ¿verdad?, y debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, asegurarse que las decisiones que adopten en cumplimiento de sus obligaciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución. Si ustedes ven, esto se aplica abajo con todo lo que habló Luis Fernando, ¿verdad? Entonces, todas esas, y además yo pude haber mencionado, que no lo hice por parte de tiempo, todos los reglamentos internos disciplinarios de la U, porque si yo falto a mi deber de probidad, pueden haber algunas de mis conductas que estén tipificadas como sancionables por la institución. Y un tema muy importante, que es el de conflicto de interés, que en este momento estamos trabajando en eso, para sacar una política específica de la Vicerrectoría para conflictos de interés. Muy importante, porque hay organismos financiadores que tienen años de estarnos diciendo que tenemos que tener una política específica y muy clara sobre el tema, y no la tenemos todavía. Entonces eso ya viene, y si alguien quiere participar en eso, pues con muchísimo gusto estamos trabajando en eso. Para darles algunos ejemplos de universidades, por ejemplo, Stanford, ¿verdad?, tiene una política sobre la mala conducta en la investigación
investigación, ¿verdad? Políticas sobre acusaciones, investigaciones y denuncias, y una de las definiciones de lo que es mala conducta establece que exigencias de los patrocinadores de la investigación, porque obviamente, como dice Luis Fernando, todo el mundo tiene una agenda, todo el mundo tiene una agenda, unos más que otros, y unas agendas mucho más complicadas que otras, ¿verdad? Pero entonces esto, por ejemplo, en Stanford ya está muy bien, que les digo, es de las pocas universidades que lo tiene así porque lo demás uno tiene que leérselo y tiene que interpretarlo. En Oxford, por ejemplo, hablan de los conflictos de interés y se define de forma amplia. Un conflicto de interés surge cuando los compromisos o obligaciones que un miembro del personal de la universidad puede verse comprometido, ¿verdad? O pueden parecer comprometidos, ¿verdad? O sea, eso se las trae también, ¿verdad? Porque eso es un tema muy subjetivo. Ahora, yo considero que tiene que haber una gran diferenciación entre lo que llamamos financiamiento de investigación o hacer investigación contratada. Parece un juego de palabras, pero para mí sí hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que yo estoy tratando como investigador de hacer, que sería lograr financiamiento para mi investigación en una situación en la que yo soy el que propongo qué es lo que voy a hacer, y estoy convenciendo a alguien de que financie eso que yo quiero hacer, que es distinto a la mayoría de los casos cuando tenemos relaciones con la industria, donde la industria lo que quiere es que yo le resuelva un problema, y eso ya es totalmente diferente. ¿Ven qué diferencia? O sea, yo puedo tener un margen de acción arriba mucho más amplio, porque ahí puedo ponerme en una actitud de que esto es lo que yo quiero hacer y ver a ver cómo compenso a alguien para que me lo financie. Y otra cosa es cuando yo estoy sentado en mi laboratorio y viene alguien y me dice, mira, es que yo tengo este problema, o mira, es que yo quiero que vos me digas si realmente la leche descremada sirve o no. Entonces, el origen del problema y el origen del cuestionamiento científico es muy importante. Y entonces aquí es cuando nos encontramos con los contratos de consultoría, asistencia técnica, contratos de servicios tecnológicos, investigación contratada. Entonces el asunto es qué tipo de problema le estoy resolviendo a la empresa, porque vuelvo al punto, no es lo mismo que Luis Fernando quiera saber si la leche cumple o no, a que Dos Pinos venga y le diga, mira, es que yo quiero que vos me digas si pasa esto o lo otro. Y es totalmente diferente, ¿verdad? Para mí. Ahora, la universidad desde hace muchos años está muy abierta a esto, obviamente, ¿verdad? Y entonces aquí es donde salen los problemas y donde salen los obstáculos, y ya les voy a dar ejemplos de cuáles son las cosas que suceden, ¿verdad? Porque hay algo también que perdemos de vista. Lamentablemente, no sé, para algunos, para mí no, porque obviamente es mi trabajo, todo lo que queramos hacer tiene que traducirse en algo, un medio escrito, o sea, tiene que haber un contrato firmado. ¿Por qué tienen que existir los contratos? Porque no podemos vivir en la época antigua en que un señor y otro señor se daban la mano y estaban de acuerdo, porque no, eso hay que combinarlo con que lamentablemente mañana no me acuerdo, no me dijeron claramente cuáles eran las condiciones, yo no sabía que tenía que hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, no nos podemos abstraer del hecho de que la universidad requiere hacer contratos para tener una seguridad jurídica. Entonces,
Los contratos son los medios físicos para hacer valer todo eso que estamos hablando atrás, y les voy a decir cómo, ¿verdad? Las cláusulas de, por ejemplo, las cláusulas de confidencialidad y su aplicación, y lo dijo muy bien Luis Fernando, a los casos concretos dependiendo de la investigación a realizar. Esta cláusula es de un caso concreto de hace muchos años, por ejemplo. No voy a decir nombres, pero nada más voy a decir que es un refresco gaseoso. Y entonces, si ustedes ven ahí, se nos quería imponer a través del financiamiento de la investigación que toda la información que se desarrollara en relación con ese proyecto de investigación iba a ser confidencial. Y ustedes no tienen una idea la capacidad de los abogados de estas compañías para, y no solo estas compañías, de esas universidades, de estas compañías, de esos organismos financiados, de todo, para usar palabras, para confundir, para usar palabras, para después decir, ah no, es que eso lo que quería decir era esto, y el otro, y aquí y allá. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos demasiada atención en las cláusulas de confidencialidad, porque si bien es cierto, en ninguna parte del contrato dice que es que ellos tienen control sobre la información, si me meten una cláusula de este tipo, estoy metida en ese zapato y no puedo salirme. Y entonces, y ya sabemos que estos son los medios y las estrategias que utilizan estas compañías para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, pero esto lo puedo traducir casi que al pan nuestro de cada día, y si no que Jorge no lo aclara. Y esto es así, o sea, nosotros constantemente, y hemos llegado a un punto en que hay investigadores que están bravos. Hay empresas que están bravas también, hay empresas que han dicho en redes sociales que con la Universidad de Costa Rica no se puede trabajar, y lo tenemos documentado. Obviamente, no se puede trabajar en los términos en los que ellos quieren que trabajemos, ¿verdad? O sea, porque ese es el problema, ¿verdad? Entonces esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo eso se traduce en los casos específicos. Lo mismo sucede con las cláusulas de propiedad intelectual, porque obviamente esa cláusula que ustedes vieron ahí va ligada a otra cláusula donde dice que la propiedad intelectual o es de la empresa o es compartida. Y eso ya también tiene unas implicaciones legales muy específicas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provoca dificultades en la negociación, ¿verdad? Ese va y viene del que habla Luis Fernando, porque a mí la gente me dice, bueno, ¿cuánto duras firmando un contrato? Mira, qué tirada, porque si viene como nosotros lo mandamos, te duró 2 días, ¿verdad? O sea, el problema es que no viene como nosotros lo mandamos, ¿verdad? Y nosotros, en este momento, por ejemplo, yo les digo, nosotros tuvimos un tema con la Universidad de Florida, que ahí sí puedo decir nombres, de un año, y hay un correo mío diciéndole al investigador, en mi vida he visto una capacidad de un abogado de querer meterme un gol tan increíblemente como esto. O sea, yo nunca en 40 años había visto una cosa igual. Porque entonces yo digo que no, le doy todas mis razones, entonces él me devuelve, ay, ¿qué le parece esta nueva redacción? Son otras palabras, pero al final de cuentas dice lo mismo. Y así nos fuimos un año, y el que quiera verlo lo puede ver, porque se ve claramente ahí. Yo le dije incluso a uno de los colegas que trabaja conmigo, no sé si Jorge estuvo involucrado, pero yo dije, mira, si quieres ver un maestro, o sea, un maestro en el uso del lenguaje, es este tipo. O sea, no puedo ni creerlo. O sea, se sacó palabras de la manga
maneras de esto, de cambiar las palabras de esto, de cambiar la cláusula, pero al final de cuentas seguía diciendo lo mismo. Y a mí me da risa porque Marielena me conoce porque fue mi jefa, pero yo soy muy prudente, perdón, podrían decir que no, pero yo soy. Qué pena, ¿será que es que yo no entiendo el inglés tan claramente? O sea, eso es un estribillo mío fabuloso, yo lo amo. Yo generalmente empiezo, I'm so sorry, pero como el inglés no es mi lengua materna, usted está diciéndome lo mismo, pero en otras palabras, o es que yo estoy entendiendo mal. O sea, insisto mucho en eso, ¿verdad? Y eso es, pues así es. Entonces, lo que dice la letra menuda es muy importante y para muchos es un problema, pero para eso estamos los abogados, lamentablemente, para detectar esas cosas y para decir que esas son las implicaciones, y eso requiere tiempo. Entonces, la UCR constantemente hace investigación financiada por el sector productivo, ¿cierto? O sea, constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos problemas y cuando tenemos roces es cuando el origen de eso cambia, cuando hay una agenda escondida de la empresa que no está tan dispuesta como Dos Pinos para ser abierta, ¿verdad? Entonces, el detalle es cuáles son las condiciones que se le imponen a la UCR contractualmente. Y entonces, no es que viene una cláusula diciendo, mire, señor UCR, ustedes no van a poder hacer nada con esto. No, por supuesto que no. Eso viene así, en una definición. Imagínense que viene en una definición de lo que se considera o no se considera confidencial. Porque, por ejemplo, una cosa que hemos estado haciendo últimamente es que nosotros ya se estableció, la UCR no firma confidencial general, porque a las empresas les fascina decir, toda la información que se intercambie entre las partes será confidencial. ¿Cómo? O sea, está loco. Tiene que venir etiquetada. O sea, para que usted, yo le tengo que decir, esto que yo voy a seguir diciendo es confidencial, o esto que le voy a dar es confidencial. O sea, tiene que venir etiquetada, porque si no, mañana se divulga una información y van a decir que fuimos nosotros, ¿verdad? Y es sobre cualquier cosa que se haya intercambiado. Y tenemos más o menos sistemáticamente unos 10 años de decir no y no. Díganos qué es lo que usted quiere que sea confidencial, tiene que etiquetarlo, tiene que decirlo. Y eso también, me estoy alargando mucho, mi Fernando, pero es que eso tiene que ver también con que la gente no comprende que nosotros estamos sujetos al control también. O sea, ¿cuántas veces recibimos recursos de amparo de periodistas y de diputados exigiéndonos información? Y entonces nosotros tenemos que realmente tener un fundamento muy bueno para decir que algo es confidencial o no. Porque un periodista, un ambientalista, un diputado, un productor enojado, o sea, cualquiera nos mete un recurso de amparo y la Sara va a decir, eso es información pública, porque ya nosotros sabemos lo que la Sara piensa con respecto a estas cosas. Entonces ese es el asunto. Ahora, voy a dar 2 ejemplos para que vean que no solo Dos Pinos es buena, bueno, buena entre paréntesis, pero esto, por ejemplo, esto es venta de servicios tecnológicos a 2 multinacionales de origen costarricense. O sea, son 2 súper grandes empresas de origen costarricense, o por lo menos una es costarricense y la otra es centroamericana, en la que nosotros les estamos haciendo investigación súper delicada, más o menos en la misma línea como dice Luis Fernando. O sea, díganos si esto sirve o no sirve. Imagínense, productos de ellos. Díganos si esto sirve o no sirve. Hay que ser muy valiente para eso. Entonces, por ejemplo, ahí está la cláusula. El Centro de Investigaciones tal se obliga a ejecutar las pruebas y garantizar los resultados de acuerdo con las especificaciones estándares de control de calidad que establecidos. Toda la información y resultados que se obtengan serán propiedad de
obvio, de la empresa, si me está pagando para hacerlo, y ella quiere esa información, ¿verdad? Y no podrán ser utilizados por UCR para ningún fin distinto al establecido en esta misma oferta. Eventualmente, nosotros podrá publicar aquellos datos que sean valiosos para la comunidad científica, académica y estudiantil, siempre y cuando tenga autorización previa y expresa de los personeros de la empresa que autorizaron la realización de esta oferta. Y ojo esta, cuando yo propuse esto dije, no lo aceptan, y lo han aceptado. Estas dos lo aceptaron. Eso para mí es valiosísimo. Se compromete a utilizar de manera leal los resultados obtenidos y no utilizar datos incorrectos, parciales o fuera de contexto para fines publicitarios que pudieran comprometer la imagen del Centro de Investigaciones o de la UCR como ejecutora de los ensayos. Porque ya nosotros nos veíamos en los periódicos, porque ya nos hemos visto en los periódicos. Un señor trajo un día ahí a la NAMI un blog. ¿Te acuerdas de ese cuento, Merene? Un señor de una fábrica de esas de blogs trajo un blog a hacerle un análisis a la NAMI y después salió diciendo que ese blog, que el blog de él estaba certificado por la UCR. Inmediatamente le caímos, así, dijimos, señor, está loco, nosotros no certificamos nada. Fue ese blog que usted nos trajo, nosotros no estamos garantizando su línea de producción. Entonces, como les digo, esta ya está en 2 contratos de servicios tecnológicos con cosas, y en eso es interesante porque en estas uno de los resultados fue positivo y el otro no. O sea, son 2 compañías distintas. Una sí, lo que ellos reclamaban resultó ser cierto, y otro, lo que ellos reclamaban resultó que no fue. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con esa empresa tuvimos mucha, porque ellos incluso nos dijeron, la información negativa es valiosa. Y tienen toda la razón. Si ustedes están en el mundo de las empresas, a veces saber que algo no funciona es valioso. Porque usted necesita que sus competidores estén ahí 50 años viendo a ver si realmente funciona o no funciona. Y si usted sabe que no funciona, ya usted dejó de gastar plata en eso. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, estas cosas hay que verlas con detalle, ver a ver cuáles son las implicaciones para la universidad, que la investigación sea íntegra, etc. Esta es muy interesante porque es un servicio que le dimos a una empresa inglesa muy grande también, de agrícola, y también le metimos el tema de los datos y todo. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué iba a resultar de lo que ellos nos pidieron decir. Y eso lo aceptaron perfectamente, como les digo, no ha habido ningún problema con eso. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería compartirles, y ahora estoy dispuesta a que hablemos cualquier cosa relacionada con eso. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Pérez, yo soy el coordinador de la Unidad de Promoción de Investigación de la Vicerrectoría, y voy a tratar de ser un poquito más breve porque ya ellos abarcaron la mayoría de la información. Creo que lo primero que tenemos que ver es que hay diferentes tipos de vínculo externo. Está el vínculo externo remunerado y lo que para mí está mal llamado vínculo externo no remunerado. El vínculo remunerado es, como explicaba Silvia, me contratan, tengo que darles el producto es de la empresa, me pagaron y fue lo que recibí. Normalmente hay detalles, ¿verdad?, dentro de los contratos, que en este caso son contratos, porque cuando es vínculo no remunerado son convenios, entonces también tenemos que saber que hay una diferencia entre ambos. Y el vínculo remunerado se divide en 2. Análisis repetitivos, que es por ejemplo el SICA, que tiene sus laboratorios y hacen análisis de contaminación de aguas. Llega cualquier cristiano, le pide un análisis de un poquito de agua en X circunstancias, ellos entregan el resultado, les pagan, y eso es una venta de servicios de análisis repetitivo porque se renueva cada año. Eso es vínculo externo. Vínculo externo remunerado también es
que el ICE saque una licitación, por decir algo, y el CIMOU participe y gane esa licitación, y eso se convierte en una investigación contratada. En ambos casos los resultados son del contratante, ¿verdad? Porque les estamos dando un servicio. Cuando nos vamos al vínculo no remunerado, que le dicen no remunerado, pero al final sí es remunerado porque hay colaboración. No siempre económica, pero la mayoría de las veces, o al menos nosotros en la vicerrectoría tratamos de que así sea, que realmente es el ser de la unidad de promoción, por decirlo de alguna forma. Entonces, en estos casos, que el vínculo es no remunerado, son los proyectos de colaboración, y ahí es donde entran los convenios que nosotros tenemos que ver con lupa, porque pueden haber cosas de propiedad intelectual, porque puede venir alguna trampilla como las que decía Silvia en su presentación, y porque nos puede traer problemas posteriores. En estos casos, como bien decía Silvia, en algún momento pasó que una investigadora presentó una propuesta para X entidad y ganó, pero nosotros nunca supimos. Entonces el primer paso cuando haya una propuesta de colaboración con financiamiento internacional es ir a buscarnos a nosotros, porque si ella nos hubiera buscado a nosotros desde el inicio, nosotros le hubiéramos dicho no pierda el tiempo porque no vamos a poder manejar eso. ¿Por qué no le vamos a poder manejar? Porque por regla fiscal no se pueden manejar fondos mediante OAF, a no ser de que se presupuesten básicamente un año antes, y el ente únicamente le depositaba a una cuenta que estuviera a nombre de la Universidad de Costa Rica, no se podía a una cuenta a nombre de fundación, y de la U a fundación básicamente no se pueden pasar fondos. Entonces, ¿qué hacemos? Esas cosas son cosas que se salen del control de ella y se salen del control de nosotros, porque hubo una mala práctica, digamos, desde el inicio, porque tal vez no nos llegaron a buscar. Bueno, al final lo solucionamos después de un año, y entonces a los días me llama y me dice, es que estoy pensando en presentar otra propuesta, pero es que con el dolor de cabeza que fue la primera, ya no sé qué hacer. Como si nosotros fuéramos los malos, como si eso hubiera sido así digamos, por gestión de la vicerrectoría. Entonces yo le digo que no, con mucho gusto yo le ayudo, vemos la convocatoria, vemos que todo está bien, y yo le digo participe sin ningún problema, porque cuando ese dinero venga ya no va a haber un año de espera para poder siquiera ver cómo gestionamos esos fondos. Lo que pasa es que es muy relativo. Hemos tenido grants que ganamos internacionales y en 3 meses ya está todo inscrito y ya el proyecto está andando. Y hemos tenido otros que hasta el día de hoy son 2 años y no logramos firmar. Es cuestión de suerte. Pero para cualquiera de los dos caminos, sí siempre tenemos que tener paciencia. Sí tenemos que tener paciencia, porque cuando entramos a ese tipo de proyectos, donde ya son fondos que vienen de fuera, hay que revisar todo con lupa, tenemos que ver situación de costos indirectos, ver que paguen FDI, que hay que pagarle a la fundación el 5%, que si no hay que ver cómo se exonera, que el 5% de fundación es un poquillo complicado que lo exoneren. Entonces son muchas cosas que al final retrasan todo lo que se pudo haber previsto desde un inicio si nos hubieran incluido a nosotros. Entonces el mayor consejo que yo les puedo dar es, cuando sean proyectos así, me llaman a mí, me llaman a Génesis, que es la otra compañera que se encarga de asesoría en financiamiento internacional, y ya con eso pues nosotros podemos darles ahí como una luz un poquito más clara. Hay diferentes tipos de fondos, como lo decía don Luis Fernando ahora. Nosotros tratamos de trabajarlos en la vicerrectoría por graditas. Los primeros son los fondos ordinarios, básicamente a los proyectos que llegan se les dan fondos, poquito a todos, pero por lo menos se les da algo. Luego de eso están los fondos concursables, que son los que maneja la unidad de promoción, en los que están el fondo semilla, el fondo de estímulo, el fondo mujer, del que hablaba Luis Fernando ahora, entre otros 8 que tiene la vicerrectoría de investigación. Esos fondos concursables son, digamos, un tipo de fogueo para que vayan viendo más o menos cómo se manejan los proyectos a nivel internacional, y ya después de que tuvieron 2 o 3 concursables, pues tratemos de buscar proyectos afuera, no necesariamente internacionales, pero sí externos a la UCR, con financiamiento externo de la UCR, sea con el sector productivo como lo maneja Proinnova, sea con cooperación internacional como lo manejamos nosotros, o sea con vínculo externo directamente como lo manejan las contrataciones de los compañeros de la unidad de proyectos.
Luego de esto, hay cosas que no nos podemos brincar, digamos, hay reglamentos, a veces las personas investigadoras se enojan con nosotros porque les pedimos 10, 12 cosas, como decía don Luis Fernando, pero a mí también me encantaría no pedírselas, porque mi trabajo también sería más fácil. Lo que pasa es que hay cosas que no nos podemos brincar, entonces hay que pedir esas 10 o 12 cosas, porque si después llega la Contraloría y nos audita a nosotros, nos va a decir: ¿por qué ustedes presentaron esta propuesta si no está ni siquiera esto? Ya, estamos grabando, ¿verdad? No voy a decir ahora les cuento. Pero, sí hay cosas, digamos, que por ahí se pueden manejar un poquito, flexibilizar un poquito el asunto, porque al final eso somos nosotros, facilitadores. Y lo que tratamos es de ayudarles a ustedes a que el vía crucis no sea tan complicado, porque al fin y al cabo es un proceso lento, pero si desde el principio lo manejamos como tiene que ser, el proceso va a ser mucho más fluido de lo que esperamos. También aquí en la UCR, la unidad de promoción como tal es una figura que a nivel latinoamericano es poco vista. Normalmente en otras universidades la persona investigadora tiene que presentar la propuesta, ver cómo gestiona la parte administrativa, subirla, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay nadie, digamos, que les pueda dar ayuda o asesoramiento, digamos, administrativamente en una unidad conjunta como lo tenemos, digamos, nosotros acá. Entonces eso hay que aprovecharlo. Al final, pues sí, la mayoría de veces las propuestas las tienen que presentar ustedes porque van a nombre de ustedes, no lo podemos hacer nosotros, a no ser de que sea como la plataforma de la NIH, que ustedes suben todo y le dan chequear errores y yo soy el que al final, digamos, firmo en la plataforma para que se pueda enviar. Hay entes, hay muchos entes, digamos, financiadores. Ahorita que don Luis Fernando mencionaba el Mount Sinai, es una excelente oportunidad para personas que tal vez no tienen proyectos tan grandes o que tal vez no se han tirado al agua para traer fondos de fuera. Estos proyectos del Mount Sinai son una excelente oportunidad. No es mucho dinero, son $10,000 o $20,000 dependiendo, pero pues no deja de ser dinero que también puede ayudar, ¿verdad?, para generar algún tipo de investigación. Y en este momento es nuestro chiñado, digamos, es nuestra minita de oro, porque eso inició con un enlace que tuvimos gracias a la Oficina de Asuntos Internacionales, y la gente del Mount Sinai tenía el proyecto con la UNA. Cuando ellos vienen aquí, ven la forma en la que trabajamos nosotros, ven que hay una unidad específica para estas cosas, y etcétera, etcétera, presentan una segunda propuesta que está a punto ya de enviarse, ahora el 1 de octubre, y esa propuesta es por $250,000 por 5 años. Esos $250,000 por 5 años van a ser una parte para gestión, lo que son viajes, esas cosas, y otra para gestionar proyectos como el que tiene Julián. Entonces es una excelente plataforma para que puedan intentarlo. Si no lo lograron una vez, lo vuelven a intentar, porque al final, y es igual con los fondos concursables, si presentaron a uno y no pegaron, bueno, pueden pedirle a María José García, que es la encargada de fondos concursables, el feedback de por qué no les dieron el fondo, y lo replantean para presentarlo en el siguiente. Si lo presentaron a Semilla y no ganó, va a Estímulo. Si Estímulo no ganó, va al siguiente fondo, digamos, que sea el de, bueno, si es el de mujeres, solo mujeres. A ver, solo mujeres hasta cierto punto, porque la persona investigadora principal tiene que ser una mujer. Fuera de ahí, el resto del equipo pueden participar hombres, y que sea equitativo 50% y 50%. Pero bueno, eso es como para que sepan que realmente las oportunidades están. Nosotros desde la unidad de promoción pues estamos para ayudarles y para servirles. Nada más quería como darles un poquito ahí de una pincelada más o menos de qué es lo que hacemos. Estamos trabajando también con Silvia del conflicto de interés, porque nosotros normalmente poníamos en los formularios de entes internacionales que nos apegamos a la política de conflicto de interés de la Universidad de Wisconsin, de la Universidad de Maryland, Baltimore, de la que fuera, y ya nos están diciendo que eso parece que ya no está gustando y que tenemos que tener pues esa política propia en la que pues Silvia ya nos está ayudando. Por último, ahora don Luis Fernando decía algo del desarrollo de estos proyectos de vínculo externo, y que
que no tienen un adicional salarial, por decirlo de alguna forma. No sé si fue que yo no entendí, pero eso sí se puede. En los proyectos de vínculos se puede pagar un complemento salarial. Entonces es algo que también pueden tener en cuenta, porque por ejemplo, si ustedes ganan un fondo internacional y tienen su tiempo completo, pueden pagarse de ahí siempre y cuando las condiciones del ente lo permitan, un salario. Que eso puede ser, si es por OAF, que ya no se está manejando, un cuarto de tiempo, y si es por fundación, pues máximo medio tiempo adicional al tiempo que ya tienen. Entonces eso también es otra opción. También es otra opción válida, también es otra opción que usan muchos investigadores, tienen su tiempo completo, venden servicios, se pagan complemento. Eso sí, no es como el salario UCR, ¿verdad? Hay que basarlo en la tabla de fundación, pero la posibilidad existe. Entonces, el abanico es muy amplio y cuando tengan alguna duda o así, pueden llamarme a mí, mi extensión es la 1337 y mi correo es jorge.perezastúa. Si yo no contestara o no estoy, pueden llamar a Génesis a la 3803, perdón, es la de Génesis. Y Génesis también con mucho gusto ahí les ayuda. Si tienen alguna pregunta y si no, pues ya podemos continuar. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también, Silvia. Y la parte que más nos interesa, yo creo que esto nos da un buen trasfondo, pero nos interesa mucho entender las preguntas que podrían tener ustedes o los comentarios sobre diferentes cosas. Entonces, tenemos micrófonos. Sí estamos grabando porque nos interesa poder tener un registro de esto para personas que querían estar y no pudieron estar. Mi pregunta va a la licenciada Silvia. No sé si me puede aclarar un poco más cuando la empresa privada quiere desarrollar un producto con un estudiante o un investigador de la UCR, digamos qué cláusulas o qué aspectos legales son como los más importantes en ese aspecto. Sí, hay diferentes maneras, como decía Jorge, de vinculación remunerada. Nosotros vamos a ver muchas cosas. Como yo decía, es muy importante saber cuál es el origen, ¿verdad? Aunque al final de cuentas vamos a ver casi las mismas cosas, ¿verdad? En primer lugar, cuando una empresa quiere que nosotros le resolvamos un problema, un tema crucial es el financiamiento, en el sentido de que lo que cuesta realmente hacer esa investigación, ¿verdad? Que nosotros en la UNO nos quedamos muy cortos, porque no es simplemente coger y decir se necesitan 3 litros de leche y 2 huevos y queso y lo otro, ¿verdad? Porque hacer investigación requiere que usted tenga a disposición 3 PhDs y que haya equipo y laboratorio que ninguna otra universidad de Centroamérica la tiene, o sea, todo eso. Entonces lo primero es realmente establecer el costo y quién está dispuesto a pagar eso, ¿verdad? Porque eso va a ser fundamental a la hora de algunos temas, por ejemplo, en el sentido de que yo diría que lo más importante en términos de cuando nosotros le resolvemos un problema a la empresa es el tema de titularidad de la propiedad intelectual resultante, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién va a pertenecer esa propiedad intelectual? El tema del financiamiento, como decía, y el tema también de confidencialidad. Bueno, entonces, nosotros hemos llegado a fórmulas, nosotros quiero decir ProInnova, a través de la negociación y de la intervención de esas relaciones de los centros de investigación con el sector productivo, a fórmulas en las que, digamos, se cubren todas esas cuestiones de alguna manera u otra.
digamos, por ejemplo, si la empresa no tiene totalmente el financiamiento, o sea, lo que realmente cuesta esa investigación, entonces nosotros decimos, bueno, la universidad está dispuesta a hacer esa investigación poniendo como contrapartida algunos costos del financiamiento, siempre y cuando la propiedad intelectual sea de la UCR, por ejemplo, o sea propiedad compartida, ¿verdad? Y se llegan a fórmulas de vías de licenciamiento con pago de regalías, o sea, hay muchas maneras, digamos, de que la universidad se relaciona y le resuelve problemas a la industria. Y uno puede partir, como le digo, del hecho de que si la empresa está en capacidad de pagar lo que realmente eso cuesta, ¿verdad? La universidad está totalmente en disposición de hacer lo que nosotros llamamos una investigación contratada, en la cual esa propiedad intelectual incluso podría ser solo de la empresa. Pero nosotros tenemos ahí diversas, ¿verdad? Porque esa opción no, la UTT se creó, o sea, el origen de Pronova es la unidad de transferencia de tecnología, y la UTT se creó en 1991 y hasta la fecha no ha habido un solo contrato en que la universidad haya hecho investigación contratada en la que la propiedad intelectual es de la empresa, porque no ha habido ni una sola empresa que esté dispuesta a pagar lo que eso cuesta. Entonces se llegan a fórmulas intermedias, ¿verdad? Pero el tema del financiamiento es muy importante. Yo diría que es de los más críticos, ¿verdad? Nosotros tenemos posibilidades con empresas que no hemos podido llevar a cabo porque definitivamente no hay financiamiento. O sea, hay cosas que nosotros efectivamente podemos aportar como contrapartidas y todo, pero hay investigación que es muy, muy cara y la empresa no está en disposición de pagar. ¿Y quién hace ese cálculo, digamos, de costo? Nosotros tenemos que hacerlo con los investigadores. ¿Sí? Nosotros tenemos una unidad que se encarga del tema de costos, y sí es otro tema en el que hemos estado trabajando mucho porque costos no solo tiene que ver con servicios al sector productivo, sino que tiene que ver también con financiamiento y con indicadores, ¿verdad? Y sí, definitivamente tenemos un problema muy grande de costos reales en la universidad. O sea, no estamos cobrando lo que realmente las cosas le cuestan a la universidad. Hay un gran subsidio ahí por debajo, muchísimo. Sí, mi pregunta va porque la semana pasada precisamente gente de los que nos vino y nos planteaban como la posibilidad de una investigación en la que ellos quieren desarrollar un producto, digamos, ellos ya lo desarrollaron en sus laboratorios, pero ellos nos querían incluir durante ese proceso del desarrollo de ese producto en lo que nosotros, el conocimiento que nosotros le podríamos aportar. ¿Pero qué sería? ¿Para validación? Porque sí, digamos, podría ser como más para validación y como para poner a prueba el producto que ellos están desarrollando. Sí, ahí no hay temas de propiedad intelectual, por ejemplo. Digamos, es muy importante eso. O sea, los investigadores tienen que tener muy claro en qué etapa estás, porque yo me estoy refiriendo a empezar de cero, ¿no? O sea, a empresas que voy a hacer un ejemplo tonto, pero, o sea, hay empresas que quieren que vos les hagas un chocolate sin azúcar y que sepa a ambrosía, ¿verdad? O sea, de cero totalmente. Pero hay que tener muy claro, por ejemplo, en este caso, entonces ahí sí hay temas de propiedad intelectual, financiamiento y todo eso, pero por ejemplo, si una empresa dice, yo tengo, incluso hay que medir el nivel de desarrollo, porque que una empresa tenga un producto, digamos, ni siquiera en prototipo, o sea, las tecnologías se evalúan de acuerdo con una tabla que se llaman los TRLs, Technology Readiness Level. Entonces uno tiene que primero
venir que la empresa le diga, bueno, yo estoy en esta etapa, ¿verdad? Que puede ser incluso que es difícil para la gente, digamos, visualizarlo, o sea, ni siquiera tiene que haber prototipo, o sea, puede ser que esté súper desarrollado en términos, digamos, como concepto, por ejemplo, y ustedes vienen y entran en una prueba de concepto, en una validación posterior, o sea, todo eso, ahí, por ejemplo, no hay propiedad intelectual, o por ejemplo se pone una cláusula que dice, porque también nos ha pasado que si usted viene con un TRL 4, por ejemplo, y nos ha pasado, y viene al laboratorio, la empresa, y usted le dice, ah, no, mire, o sea, usted está perdiditico totalmente, eso no se hace así, se lo voy a hacer más rápido, más eficiente y además vas a ver a almendras. Entonces ahí sí tenemos que sentarnos otra vez a ver las condiciones del contrato, ¿verdad? Entonces estas son cosas, digamos, delicadas, complejas, y también voy a unirme a Jorge para decir esto. Hay pocas universidades a nivel latinoamericano que tienen, digamos, la oferta de servicios que tienen los investigadores de la UCR. O sea, por ejemplo, que usted tenga una unidad que sabe manejar, que sabe negociar, que ha hecho contratos, eso es una cosa que no todas las universidades en Latinoamérica la tienen. Eso es una cosa que la universidad ha apostado, ha invertido, y es una gran cosa. Y entonces, como dice Jorge, se tiene que aprovechar de alguna manera. Entonces, por eso es que es muy, muy importante el acompañamiento, digamos, que estas unidades damos a los investigadores. Hay otra cara de esa moneda, que es una que nos ocupa mucho, y es cómo hacemos las cosas bien, de una manera íntegra, pero oportuna. Nos pasa mucho en la universidad que perdemos oportunidades, que se nos caen posibilidades porque hay procesos que tardan demasiado o que son demasiado rígidos, no digamos rigurosos, porque rigurosos tienen que ser, pero rígidos en el sentido de cómo se logra negociar o acordar con ciertos entes patrocinadores. Se me ocurren detalles, por ejemplo, me parece, si yo he entendido bien, que en muchas otras universidades en países ya del primer mundo, ellos cobran un overhead, un costo simplemente sobre lo que cuesta y lo que se va a pagar. Hay un overhead de 40%. Eso cubre lo que representa el desgaste del equipo, la electricidad, todo ese montón de cosas ya está cubierto, y es 40%, ya está establecido. Entonces se hace un presupuesto, se calcula y se trabaja y se hace de una vez. En la universidad nosotros tenemos un overhead, si lo he entendido bien, de 20%, que consta del Fondo de Desarrollo Institucional, que es un 15%, y un 5% que es, ya sea por la UAF o la fundación, el costo de administrar los fondos. Entonces, está incluido, es correcto que ese es el concepto de overhead, o eso es algo que simplemente la Universidad de Costa Rica no lo tiene preestablecido y es algo que podría complicar, o que está efectivamente complicando las negociaciones con diferentes entes patrocinadores. No sé cuál es la experiencia de otros colegas, pero no sé, Jorge, ¿qué opina usted de eso? ¿Cómo lo han manejado? Sí, a mí me encantaría poder tener un overhead de 40%. Yo sería el más feliz de todos, pero básicamente eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque, digamos, el 15% del Fondo de Desarrollo Institucional está debidamente reglamentado y debidamente distribuido para el decanato, para la unidad y para la rectoría, y etcétera, etcétera.
Ese 15% se divide, una quinta parte va al decanato, otra quinta parte va a la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 5% de fundación es por la administración de los fondos. Entonces, nosotros cobramos un 20% sumando eso. Aquí hay dos cosas. Volvemos a los tipos de vínculo. Cuando es vínculo externo de contratación, yo le doy el resultado y usted me da el dinero y ahí se acabó nuestra relación, los resultados son suyos. Ese 20% es intocable. Cuesta muchísimo que se pueda exonerar o se pueda cambiar. Cuando son proyectos de colaboración, nosotros de hecho logramos que se lograra desde la vicerrectoría declarar el proyecto de interés institucional para brincarnos el paso de declaratoria en rectoría y poder hacer la exoneración más rápido. Cuando son de colaboración, que es la otra parte del vínculo externo. ¿Por qué? Porque don Luis Fernando habla de un 40%. Yo no, en el tiempo, año y medio que tengo de estar acá en mi promo, no he visto un ente que financie un overhead de 40% o indirect cost, digamos. Lo máximo que he visto en la Unión Europea es un 25%. Y ahí yo he estado tratando, es complicado, pero he estado tratando de que saquemos el 20% y ese 5% que quede se negocie con el investigador para que sea para la unidad de promoción. Pero eso es una idea ahí vaga que tenemos, pero son cosas que, digamos, si fuera un 40%, habría muchas más personas que nos veríamos beneficiadas, pero eso no sucede. Y hay una serie de, la mayoría, digamos, del gobierno federal, de los financiadores del gobierno federal de Estados Unidos que pagan un 8%. Entonces, 5 fundación, 3% para el FDI y tenemos que exonerar el 12%. Entonces, normalmente se maneja un 8, un 10 de FDI, pero los porcentajes más altos, digamos, es como la Unión Europea, un 25%. No he visto más que eso. Y aún así, aunque sea un 25%, nosotros cobramos el 20% y ese 5% que hubiéramos podido cobrar de más, pues al final es dinero que utiliza el investigador dentro de su propuesta. Sí, Luis Fernando, pero es que hay que usar, digamos, hay que diferenciar los conceptos, porque, digamos, yo entendí de lo que usted estaba hablando, por ejemplo, digamos, nosotros, vamos a ver, el Fondo de Desarrollo Institucional tiene un origen muy específico, yo no sé si usted se acuerda cuál es. ¿No se acuerdan? Yo sé. Cuando la universidad empezó a hacer... No es en la lotería. No. No es en la lotería. Cuando la universidad empezó a hacer lo que se llamaba venta de servicios, empezó a haber una gran discusión dentro de la universidad entre las unidades académicas que tenían posibilidades de atraer fondos a través de la venta de servicios con aquellas unidades que no lo podían hacer. No sé si se acuerdan, y las puedo nombrar quiénes son, sobre todo están en ciencias sociales. Y entonces era, o usted se cierra a que la universidad no le haga venta de servicios y no se vincule con el sector productivo, o hace algo para remediar eso. Entonces, para mí, la historia y los razonamientos detrás de las cosas son muy importantes, sumamente importantes, porque ahora la gente dice, ay, es que el Fondo de Desarrollo lo odio, esto, lo otro, es una barbaridad. Pero sí hay que acordarse de dónde no fue una ocurrencia, no. El Fondo de Desarrollo Institucional es un fondo, es meterle un peaje o un impuesto a las unidades académicas que pueden hacer venta de servicios y que pueden atraer plata para que se la den a otras, que al final de cuentas no es tan cierto, porque si ustedes se dan cuenta de esa distribución, o sea, porque lo que se pretendía era que ese fondo entrara en un fondo para todo el mundo y que las unidades que no pudieran tuvieran acceso a más investigación, a participar en congresos, en esto y en el otro, y al final de cuentas no es así, solo se quedó un 5%. De ese 15, de ese 20, solo 5% se usa supuestamente en otras, y se supone que lo que le corresponde a la unidad académica
se supone que el director o el decano o no sé qué tiene que ser una persona que sepa de qué se trata ese fondo y que lo trate de utilizar incluso dentro de su unidad académica entre laboratorios que pueden tener acceso y los que no deben tener acceso. Entonces, bueno, eso es el FDI, eso es otra cosa y no tiene nada que ver con overhead, porque también esas son discusiones enormes que hemos tenido con NIH de qué es lo que quiere decir overhead, qué es lo que incluye, etc. Sí conozco el caso, por ejemplo, de la Universidad del País Vasco, donde hay una gran, digamos, un fuerte componente de que el investigador se vincule con la empresa y con el sector productivo, pero es una cosa pavorosa. O sea, es tan pavorosa quiero decir que ahí entran 1.500 contratos. O sea, y el investigador que no tiene contratos con la industria no existe. O sea, tiene que tener. Y para evitar costos, ponerme en un tema de extraños y que esto y que lo otro, ahí ya todo está machoteado, como le llamo yo. Usted se mete online, pone lo que le va a hacer a la empresa, la propiedad intelectual siempre es de la Universidad del País Vasco, no hay negociación, y si hay eso, se le mete al costo de hacer esa investigación un porcentaje que ya está establecido. O sea, es más, eso es una base de datos, usted mete toda la información, mete lo que cuesta y al final de cuentas, imagínense que está tan, y se lo juro, está tan automatizado que lo que sale es una factura. O sea, al final de cuentas, si la empresa firma ese contrato que ya calcula con ese porcentaje, que no me acuerdo todo cuál es, entonces se hace el servicio y eso sí, ya está estandarizado todas las condiciones y las empresas, el que se quiere meter, se mete así, ¿verdad? Okay. Eso es otra cosa. Eso lo que cubre, por ejemplo, es lo que cuestan los PhDs, lo que cuesta el laboratorio, lo que cuesta que usted tiene no sé cuántos postdocs ahí a disposición. O sea, eso la universidad pone un porcentaje y no se complica la vida y ya. Ok, entonces eso está muy interesante. Nos hemos desviado un poquitito del tema de integridad, sí, pero no, porque a fin de cuentas estas cosas hay que hacerlas en regla y hay que entender por qué se hacen como se hacen. Entonces yo creo que ese aspecto es un aspecto muy valioso. Pienso entonces en otros detalles. Un investigador que consigue un contrato de venta de servicios de investigación contratada con una determinada empresa, claro que sí puede tener un sobresueldo a través de la fundación, por ejemplo, ese investigador o varios de los que participen en el proyecto, si la empresa está dispuesta a pagarlos. Pero a fin de cuentas los fondos entran a la universidad, porque es la universidad la que está haciendo el trabajo, la que está vendiendo el trabajo. El resto de los fondos que se usan para todas las demás cosas, tiene que haber una parte que a la universidad le represente alguna ventaja hacer esa investigación por contrato. Si no sería, me parece que sería como muy extraño que la universidad no reciba un beneficio. En la medida en que no hay este overhead, pues claro que se complica mucho el cálculo de cuánto está costando hacer la investigación. Yo sé que la fundación y los mismos reglamentos de financiamiento externo dice, por ejemplo, no se puede cobrar por debajo de cierto nivel ciertos servicios, porque entonces se convierte esto en una forma de competencia, ¿cómo se llama? Competencia
desleal a Eso profesionales se que llama tienen que vender competencia esos y servicios. precio ruinoso. Eso Precios también ruinosos, está en la ley de contratación administrativa. Ok, Usted ok. no puede cobrar por un servicio menos de lo que realmente cuesta, porque si no es un precio ruinoso. Claro, pero es que ¿cuánto es lo que realmente cuesta? Yo creo que la pregunta de Julián era muy valiosa, ¿verdad? ¿Quién calcula cuánto es lo que cuesta hacer un trabajo determinado? Yo he tenido proyectos de investigación inscritos en los que me mandan una carta que dice que el costo de la participación del investigador es de tanto, y generalmente es un montón de plata porque es el salario del investigador por 2, 3 años, una cosa así. Justo esa es la forma, digamos, de calcularlo. Hay dos formas, digamos. Una es basándose, hay gente que lo hace así, lo que pasa es que a veces un poco menos, basándose en la tabla del colegio profesional respectivo. Entonces ahí viene la tabla de si es licenciado, si es máster, si tiene doctorado, entonces ahí vienen los precios. Y usted dice, bueno, yo voy a hacer esta investigación y voy a invertir 8 horas por semana. Entonces, esas 8 horas es lo que va a cobrar semanalmente con base en esa tabla. O agarra su salario, lo divide entre 30 días y ese resultado lo divide entre 8 y ya tiene por hora. Entonces usted dice, ok, yo voy a agarrar 8 horas por semana, entonces lo que me dio el resultado por 8 horas, por 4 porque sería un mes, digamos. Eso en el caso de que fuera por la libre, por decirlo de alguna forma, pero en este caso no podemos hacerlo así. Entonces, hay un manual de puestos de fundación donde están establecidas las categorías y qué incurre en cada categoría. Entonces, por ejemplo, que alguien con doctorado sea profesional experto, por decir algo. Entonces dice que el salario de ese profesional experto es de $1,5 millones, tiempo completo. Entonces hay que fraccionarlo a las 8 horas que usted va a cobrar para que pueda pagar ese complemento salarial. Esa es la forma de calcularlo. Ok, gracias por esa aclaración. Quisiera preguntarles a los demás participantes si tienen algunas otras inquietudes, porque la idea era que pudiéramos realmente poner sobre la mesa diferentes panoramas con los que nos enfrentamos o temores que tenemos de hacer investigación patrocinada. Lo de que los investigadores en ese proyecto específico de Dos Pinos no tuviéramos un sobresueldo, lo hicimos adrede para poder tener más libertad ética de decir nosotros no estamos recibiendo un beneficio directo de esta investigación y poder declararlo así cuando damos presentaciones en congresos o cosas de ese tipo. Es una forma de apalancar la legitimidad de la ciencia que se está llevando a cabo. Tengo una pregunta, perdón, pero tenía carga académica. ¿Tenía? ¿Carga académica? Sí, claro que tenía carga académica. Ok, eso es algo que tengo que aclarar que es muy importante. No pueden tener carga académica y sobresueldo. Ah, ok. Ajá. Entonces, usted tiene su tiempo completo distribuido, medio tiempo, digamos, en docencia y 2/4 de tiempo en 2 proyectos. Y se gana un grant. Ya tiene su tiempo completo listo. Entonces, de ese grant, usted firma una declaración jurada donde dice que usted va a trabajar en ese proyecto los sábados de 8 a 5. Y esas son las 8 horas que usted le va a invertir a ese proyecto. Entonces ahí nosotros revisamos eso y decimos, ok, tiene su tiempo completo en 2 investigaciones y medio tiempo de docencia y va a trabajar los sábados para ganarse ese sobresueldo. Ok, pasa, porque no puede haber sobreposición horaria. Tiene que ser totalmente fuera de las 8 horas laborales, digamos, normalmente de lunes a viernes. Entonces puede ser que trabaje de 7 a 6 varios días y al final le queden las otras horas para poderlas dedicar al proyecto, pero ya ahí es con un horario, digamos, que no tenga ninguna superposición horaria. Y cuando se realizan estos proyectos de ventas de servicios, cuando es una investigación contratada, no, porque es el monto que normalmente la empresa, digamos, estipula, pero cuando son de análisis repetitivos, tienen que haber criterio de costos de los servicios que van a prestar. Entonces, análisis de X, análisis de Y, análisis de Z, tienen que haber criterios de costos de cada uno de esos. Se saca igual
el tiempo que va a invertir haciendo un análisis en X condiciones por la división que hablábamos ahora del salario total, y ahí es donde se saca. Ahí sí se puede cobrar, porque ahí sí se puede cobrar con base en lo que está en el colegio o en su salario, porque usted se lo está cobrando al exterior y va a entrar la plata al proyecto, no a su bolsa, por decirlo así. Por eso cuando se hace el complemento salarial, ahí sí tenemos que fijarnos en la tabla de fundación. Qué importante eso, porque hay otro detalle adicional que yo no sé si todos conocen, pero que no pretendo que me lo contesten ahora, nada más quiero mencionar que existe. Yo tengo colegas en otras universidades que consiguen fondos, y esos fondos no solamente pagan el costo de lo que se está haciendo, sino que paga el propio salario del colega, que se descarga, o digamos la unidad académica, en este caso la Escuela de Educación Física o la escuela que sea, se ahorra esa parte del salario del investigador porque está entrando de afuera. Tenemos experiencia, tenemos nosotros ya casos en los que alguien gane unos fondos grandes de NIH o algo así, y que su salario se pague parcialmente de ahí y se le descargue de la universidad. No, y le explico. El salario de la universidad no es comparable con el salario de la fundación. Entonces, cuando usted lo descarga en medio tiempo de su jornada universitaria y le pagan medio tiempo por fundación, va a ser un cuarto. Sale por cuarto. dentro. Exacto. Ya. Entonces Okay. no es factible, No, es que no es... descarga es una palabra, es que, bueno, Fernando, lo que pasa es que, digamos, en Costa Rica la legislación laboral es tan estricta, ¿verdad? Porque entonces el asunto sería así. Efectivamente, nosotros tendríamos que tener sistemas administrativos tan carga que permitieran hacer eso, en el sentido de que vos siempre vas a seguir teniendo tu salario, ¿verdad? Porque a lo que él se está refiriendo exactamente es que si entra la plata de afuera, ¿verdad? Entonces hay una descarga presupuestaria para que supuestamente la escuela o la unidad pueda contratar a otra persona. Gana, claro, pero eso, imagínate, no pueden ahora ni con las cargas, ni con los salarios tuyos, ni nada, porque eso lo implica gente solo en esas, ¿verdad? Y además tenés que saber hasta cuándo, porque efectivamente eso va a ser por 3 años, por 4 años, ¿verdad? Y entonces después vos vas a volver a estar cargado dentro del presupuesto ordinario, ¿ves? Entonces la institución no puede estar diciendo, porque eso tiene que ver hasta con el PES. Fíjate que si hacemos eso, ¿verdad? Entonces sucede que estos 3 años, estos 4 años, vos no figuraste ahí, ¿verdad? Entonces el año entrante, o los dentro de 4 años, Hacienda va a decir, no, Luis Fernando Aragón no existe, o sea, ya no le voy a dar esa plata a usted porque usted tiene 4 años de no estarla gastando. Es que las cosas se complican por todo el hecho. Esas universidades, te apuesto que son universidades o que son otros sistemas regulatorios salariales, universidades privadas que se manejan como una empresa, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no son universidades que están sujetas, por ejemplo, a un control presupuestario del Ministerio de Hacienda. O sea, vos oíste a Jorge hablando de que es la cosa que a mí me parece más inverosímil y que la gente no la ha asimilado. O sea, ustedes vieron lo que él dijo. O sea, nosotros no podemos recibir fondos externos. O sea, si mañana yo le digo a Jorge que me regalaron $3 millones de Wellcome Trust, él te va a decir que no los puedes traer a la. O sea, ¿cómo? Yo a veces digo, me gustaría hablar con el ministro o con la contralora para decirle, o sea, vea el contrasentido que usted está diciendo. O sea, yo mañana traigo $3 millones a esta universidad y vamos a tener que pasar por la pena de decirte
no los puedes traer. Y mucha gente cree que eso es culpa de la vicerrectoría. ¿Y de quién es la culpa? Del gobierno, de la ley 9635, que yo le apuesto que toda esa discusión, me perdonan, porque así lo dije también en el Consejo Universitario, porque a mí me da risa, porque la gente, le digo yo, es que ustedes creen que fui yo la que inventé las leyes. O sea, como yo soy la que represento el cumplimiento de la ley, entonces todo el mundo se me tira encima creyendo que yo fui la que pasé la ley. ¿Y acaso yo pasé la ley? Yo no pasé la ley. Cuando estaba pasando la ley 9635, nosotros estábamos aquí. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué estaban haciendo? Yo tampoco. Nadie se dio cuenta lo que eso iba a implicar para la universidad. Es más, ustedes no saben, no tienen la menor idea de lo que ha implicado eso para la universidad. Las reformas a la ley marco de empleo público. Nadie se da cuenta. Se están dando cuenta los que ahora están pasando de salario compuesto a salario global y no sé qué, no sé cuánto, porque les interesa, pero me imagino que ustedes no, porque ustedes deben tener lo mismo que yo, de estar aquí años, ¿verdad? Entonces ese es el problema. O sea, el problema es, se pasan leyes y vuelvo al punto, y nosotros aquí creyendo que eso es una república independiente y creyendo que las leyes que pasan los diputados no nos van a afectar, y al final todas nos afectan, absolutamente todas, y entonces todo el mundo se pone bravo y todo el mundo critica y todo el mundo esto y el otro y aquí y allá, y yo digo, ¿y qué estábamos haciendo cuando todas esas leyes estaban pasando? No, estábamos en nuestros laboratorios, estábamos siguiendo dando clases, estábamos todos en nuestras cosas diarias, y hasta ahora 3, 4 años, 5 años después, nos estamos dando cuenta cuáles son las implicaciones y realmente qué es lo que está pasando. Y esa es la verdad. Y a mí me dicen, sí, que es que estamos controlados, no podemos hacer nada. Yo, sí, qué pena, pero yo no fui la que inventé eso. Yo no fui. O sea, yo lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir, ¿verdad? Ese es un problema. ¿Sí? Perdón, nada más para cerrar. Otra cosa, digamos, es que ese ejemplo que usted puso de cómo se manejan en otras universidades salarialmente, esas personas tienen sus pros y sus contras, porque digamos, si usted hace investigación o no, digamos, dentro de lo que cabe, porque está nombrado, va a recibir su salario. En cambio allá, ese salario de ellos es por lo que capten. Entonces, la ventaja ya es que pueden captar y se pueden redondear un super salario, o puede ser que en algún momento no capten y entonces no reciben salario. Esa es como la diferencia. Y en cuanto al otro ejemplo de la descarga de la que hablábamos, lo ideal no es descargar, digamos, un profesor que tenga tiempo completo, porque va a sufrir esa reversión económica, por decirlo de alguna forma, pero sí puede contratar a alguien por servicios, por fundación, por planilla de fundación. Entonces, mientras el proyecto dure, si dura 3 años, esa persona va a tener trabajo durante los 3 años, porque está nombrada con el dinero del proyecto. Entonces, sí hay formas de tratar de que el asunto vaya como queremos, pero tal vez no como para liberar plazas dentro de la escuela, por decir algo. No, se murió. Creo que no, así No, ya. ya. Sí, bueno, mi nombre es Mariana Cortés, yo soy profesora de la Escuela de Tecnología y Alimentos y investigadora del CITA. También he tenido investigación con los pinos porque soy especialista en ciencia y tecnología de la leche. Y fui directora de Proinova por 8 años, por eso es que Silvia mencionó ahora que trabajamos juntas en el pasado. Tal vez voy a agarrarme un comentario de Silvia y después planteo una capa adicional, creo, a lo que hay que tener cuidado. Silvia menciona el tema de las leyes, ¿verdad? Y cómo eso a veces lo vemos muy lejano y no nos damos cuenta de cómo nos puede impactar en la universidad o en nuestro propio quehacer académico. Yo quisiera adicionar que a veces entremos en la normativa universitaria, pasan cosas en el consejo universitario y no nos tomamos el tiempo de leer los reglamentos que están ahí en consulta ni opinar.
Y en cosas específicas de lo que se está tratando aquí hoy, por ejemplo, recuerdo el reglamento de vehículo externo remunerado, ¿verdad? Y yo soy coordinadora de una comisión de desarrollo de vehículos remunerado de la universidad por 5 años, y me tocaba ir al museo universitario y nosotros mandábamos opiniones y cosas, y son muy pocas personas las que se pronuncian en general, creo, sobre los reglamentos, pero en ese tema en específico casi no había señalamientos, a pesar de que Silvia muy bien explicó, y Jorge también, que la universidad suele ser muy activa en estos temas de vínculo, ¿verdad? Se hacen muchas cosas. Y entonces, eso es como creo que simplemente un comentario de que creo que nos tenemos que involucrar mucho más en ese tipo de cosas, porque realmente afectan nuestro trabajo, y creo que el impacto de lo que nosotros podemos generar para la sociedad en general. Y sobre la capa extra, es que, por ejemplo, cuando uno hace algún trabajo con empresas y están involucrados estudiantes, en algunos casos pueden ser asistentes, ¿verdad? Pero en algunos casos se nos ocurre que los estudiantes hagan su trabajo final de graduación en el marco de esa relación. Y ahí tal vez quisiera que Silvia haga algunos comentarios, porque pueden ser temas complejos, desde confidencialidad hasta propiedad intelectual, y no deja de ser, digamos, algo importante de considerar cuando a nosotros se nos ocurre ser muy creativos y plantear un montón de cosas. Sí. No, es que van a huir. No, es que, digamos, el otro problema que hay con al que se refiere Marianela es que, por ejemplo, todos nosotros tenemos relación laboral con la U, y la U nos puede obligar a hacer cosas y nosotros podemos obligar a la U a hacer cosas. Con los muchachos tenemos una relación jurídica que es muy específica, que es una relación de sujeción especial. Entonces, involucrar a los muchachos en estas cosas es todavía imponerse una capa más de dificultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obligarlos a ellos a hacer absolutamente nada. O sea, los muchachos vienen a esta universidad y ellos están bajo una sujeción que se llama, que es de este estilo. O sea, usted cumple con los procedimientos y los reglamentos y la normativa universitaria, y yo le voy a dar un título, ¿verdad? Pero mañana él no quiere volver a clases, nada pasó. Empiezan la tesis y la quieren dejar botada, nada pasó. Y eso es, ¿verdad? ¿Cuántas veces llegan a la oficina de nosotros? Hay gente que me dice a mí, mira, es que el muchacho empezó y se fue y no me dio ni siquiera los datos. Y yo, usted no puede sustentar una investigación en un muchacho que mañana se le ocurre, le da la gana y no vuelve. Y eso puede ser cualquiera, hasta el más aplicado de los muchachos, porque les dan una beca, se enamoraron, no sé, y mañana no vuelven. Entonces eso añade todavía niveles de dificultad, ¿verdad? Definitivamente. Y yo, nada más, si alguien no tiene más preguntas, yo quería hacer un comentario con respecto a Dos Pinos, porque es que a mí no me quedó claro. O sea, eso era una investigación que usted quería hacer. O sea, usted fue y le dijo a Dos Pinos, vieran qué interesante, a mí se me ocurre que tal y tal cosa. Y sí quiero decir una cosa, para mí, Dos Pinos no tenía nada que perder. Para mí. O sea, si a mí usted me llega y me dice, mire, de aquí puede ser que salga que la leche es muy buena, ¿verdad? O que no sirve, ¿verdad? Que es distinto si yo le digo a usted, mire, voy a ir a muestrearle todos los embutidos, que tienen esas carnicerías ahí, a ver cuántos tienen cosas cancerígenas y cuántos no. Imagínense. ¿Ah? Ahí la cosa cambia completamente. O usted dice a Dos Pinos, mire, voy a muestrearle todos los quesos. Voy a muestrearle todos los quesos a ver si realmente no tienen
no tienen, es que es distinto, por eso digo, o sea, a mí me encanta el ejemplo de Dos Pinos, sí, estoy totalmente de acuerdo, y eso nos da también ejemplos, porque lo que nosotros también andamos buscando son ejemplos para decirle a la gente, se pueden hacer, las cosas se pueden hacer, ¿verdad? O sea, cuando yo presento ejemplos, por ejemplo, digamos, de estas 3 compañías, que incluso son transnacionales y todo eso, donde con negociación nosotros logramos que acepten cosas, para mí eso es un gran éxito, porque mañana viene otro y yo le digo, ya qué raro, fulano tal, sí me lo aceptó. O sea, de que no estoy pidiendo nada tan extraño, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver con el origen de la pregunta de investigación y cuáles son las consecuencias de esos resultados, ¿verdad? Porque me acuerdo, ¿verdad? En el CIMO ustedes hicieron algo, ¿no es cierto, mi Fernando? De una cosilla que, ojalá que nadie está grabando, una cosilla que anuncian esas cosas de venta Claro que sí, fui yo. que dice que usted está sentado, y que esa cosilla lo hace hacer ejercicio. Sí. ¿Verdad? No me acuerdo los resultados, pero yo me imagino que eso no sirve para nada. O sea, yo, Exactamente. que yo no sé nada de eso, pero entonces ve que andate a donde la empresa y le decís que le vas a hacer esa investigación. Por supuesto que no, o sea, ni que fueran tontos, o sea, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Uno tiene que tener esa malicia indígena, tiene que tener ese, ¿verdad? Y luego ya para terminar, porque he hablado mucho, sí quiero decir que hay obligaciones también legales que la universidad tiene. Digamos, por ejemplo, si nosotros encontramos cosas que dañan la salud humana, por ejemplo, o sea, como eso de los embutidos, o sea, se te para el pelo de lo que la universidad, o por ejemplo, ¿saben otro tema? Que a mí yo tengo el pelo parado, porque mi hija estudia microbiología. Mejor dejen de grabar porque me van a matar. Pero hay actividades turísticas en este país que son súper. Si quisieran aportar alguna cosa más, estamos ya cerrando, pero alguna idea, alguna pregunta adicional, los que han estado más callados, o sea, no tienen que hablar, pero si quisieran aportar algún detalle adicional, si no, yo creo que ha sido un rato provechoso ponernos a pensar un poco más. Gracias. Cristina Chinchilla del SICA, de Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Bueno, nosotros somos de la línea de los que vendemos servicios, ¿verdad? Y también de los que nos buscan para hacer investigaciones contratadas. Pero, digamos, no me quedó clara como la figura en cuanto a, digamos, me quedó perfecta la explicación de doña Silvia, que no es lo mismo si la pregunta la tengo yo que si la pregunta la tiene la empresa que me busca. Entonces, si la pregunta la tiene la empresa que me busca, la empresa lo que dice, bueno, es que yo quiero saber si este producto funciona. Pero realmente depende de mis años de experiencia y mi conocimiento en el campo, poder diseñar un experimento para saber si el producto funciona. Entonces, no me queda claro al final si los resultados serían 100% de la empresa, en el entendido de que probablemente yo no lo voy a estar cobrando a la empresa el tiempo del investigador. Bueno, generalmente creo que no se hace, pero no lo sé. Nunca he hecho una investigación contratada, pero he visto como estas figuras, ¿verdad? Entonces me queda como esta duda de qué pasa con los resultados, porque entramos en algunos casos en el centro en situaciones donde tratamos de forzar de que sí nos dejen publicar, pero resulta ser que se hace todo el trabajo y al final queda como una nebulosa ahí de quién es el dueño de los datos, ¿verdad? Y bueno, yo tuve una muy mala experiencia cuando recién llegaba a mi doctorado, que me incorporé a un proyecto en estas circunstancias y al final a la empresa no le gustó el resultado y entonces, ¿verdad? Después de no sé cuántos años de trabajo, resulta que nada se podía publicar. Y cuando a uno lo único que lo beneficia son las publicaciones. Como yo no estuve cuando se firmó el contrato, no sé, ¿verdad? Pero
hay como mucha nebulosa ahí, y ahora la nebulosa adicional que veo es que algunos de estos contratos se pueden ir vía UCR, pero también se pueden ir vía fundación. Y entonces mi pregunta es si los que se van vía fundación tienen la misma rigurosidad de los que se van vía UCR, o tienen una revisión diferente. Perdón por la pregunta controversial, pero... Tocó. Buenísimo. Si quieres, no era esto. Es que después lo que te trajo así hoy. No, sí, preguntas muy importantes, Cristina. Vean, vamos a ver, por eso es que yo digo que, por ejemplo, esa loquera del País Vasco de machotear relaciones con la industria, a mí se me para el pelo, porque todo va a depender, ¿verdad? Y por eso es muy importante, como dice usted, la revisión y la rigurosidad de los contratos. Lo que estamos teniendo con el SICA o con algunos laboratorios es que incluso ya no se necesita firmar contratos, se están haciendo ofertas directamente con las industrias. Entonces, primero voy a partir de eso. Si usted agarra el reglamento de vínculo remunerado, y eso es otra cosa que yo cacareo como una loca, y ellos me conocen, es la universidad no es una empresa consultora. O sea, la universidad no es un intermediario, la universidad no es una empresa, la universidad no es una empresa consultora, la universidad es una universidad. Entonces, el reglamento de vínculo remunerado dice expresamente que toda venta de servicios tiene que tener un fundamento académico, ¿verdad? Y cómo se manifiesta, y esto hay un dictamen mío que circula por ahí, y el que lo quiera con muchísimo gusto se lo mando y se lo remando y se lo mando 1000 veces. ¿Cuál es la manera? Porque la gente cree que los reglamentos son letras muertas, y no son letras muertas. Si el reglamento dice que toda venta de servicios tiene que tener un fundamento académico, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para saber si efectivamente esa venta de servicios que yo tengo va a tener un fundamento académico o no? Tres cosas. La primera, publicaciones. Uso de la información para docencia e investigación. Y eso ya está establecido. La mayoría de los contratos, o todos los contratos que pasan por mi oficina, tienen que tener esa cláusula, tienen que tener esa posibilidad. Yo no sé si ustedes la vieron ahí, incluso con empresas. O sea, y a mí no me importa que las empresas tengan que revisar primero los artículos para que revisen si no va nada que a ellos no les interese. Y viene de una oficina que maneja la propiedad intelectual de la universidad, y sabemos que a veces creen que hay incompatibilidad entre publicar y proteger, y no existe incompatibilidad. Entonces, lo primero es eso. O sea, la gente se enoja conmigo constantemente. ¿Por qué? Porque los organismos que contratan y los organismos financiadores obviamente no quieren poner eso ahí. Pero yo lo que digo es, señor, usted está contratando con una universidad